¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de mi canal. Placer por estar, por supuesto, en compañía de ustedes. Don Petrao, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Felipe, Mariana, muy buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Sí. Chubasquito hace un ratito, ¿eh? Sí, ¿no? Para que la gente tenga reportes y dejó la ropa fuera tan frito. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Ana María, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un saludo a toda Felicitaciones, la felicidades audiencia. para todos. Gracias, gracias. Unos días más de trabajo, no se puede preguntar. Sí. Por favor. Pregúntanos. Yo soy agradecida, agradezco nomás. Hay Si que me desean hacerlo. felicidad, No saber ni por qué. no tengo idea. Viniendo de todo hay que confiar. Es mejor no preguntar, por eso digo gracias nomás. Ah, bueno. Bien, buen punto. Te deseo mala suerte, Felipe. ¿Cómo estás? Gracias, ya no esperaba, Sí, nuevo. no le desea... Felicitaciones no quieren, buena suerte no quieren. Se van a venir, hermano. Sí, cállate, no Bueno, ¿cómo están? ¿Todo a la bien? parroquia, bien, muy lindo. ¿Todo tranquilo? Lindo. Y Bueno, la estamos gente nerviosos, vamos acá nomás. muy preocupada hoy, durante esta mañana y madrugada, por los lingotes de oro del Tesoro de Potosí, que llegó a nuestro país, se bajó la mitad acá y la mitad siguió rumbo en camiones de una empresa transportadora de caudales, ¿verdad? Independientemente de eso, hay que mencionar que el aeropuerto Silvio Pettirossi habitualmente hace este tipo de entrada y salida de Los martes caudales. a la madrugada, decía el Sí. Never. Director de un medio de comunicación, de dos en realidad. De un diario, de un Sí. semanario y de una radio. ¿No? Ah, Tuiteando, diciendo que buscaba la bendición de no sé quién, más la plata. Mezcló todo. sí, se mezcló todo, sí. Con una voz así de tipo de Harvard, ¿verdad? Pero bueno. En fin. Bueno, para la tranquilidad de la gente, le comentamos a diario, todos los días, varias veces por día, algunos camiones de empresas transportadoras de caudales, no solamente la de la firma amarilla, sino las otras también, Sí. ingresan al aeropuerto Silvio Pettirossi y también a los hangares para poder hacer el traslado de valores dentro del país, al exterior del país y de otras ciudades para el centro del país. Sí. Como es el caso de Ciudad del Este, varias veces, digamos, Lo de podía ser ayer varios vuelos. tenían dos destinos, según me informaron de la INA. Tenía Lima como destino. Pero esta madrugada. Y, esta madrugada, perdón. Y también San Pablo, Brasil. Exacto. Con dos aerolíneas distintas. ¿Verdad? Y van también en vuelos comerciales. Sí, claro. Y varían de acuerdo a la aerolínea. El Son día pasajeros de también. lujo. Bueno, Billetitos, ok. ¿verdad? Son pasajeros que valen. Y Valen finalmente Evo, claro, valen oro o lo que fuere, ¿verdad? Finalmente Evo Morales está ya en México. Igual, todo lo operativo le costó un EO. ¿Eh? Bueno, ahí está. Felipe Goroso con ustedes en vivo, aquí a través Genial, y de usted no valora mi arte. de ¿sí? Unicanal. Bueno, No valora mi arte, mi oro. humor. Y esta es la expresión de valoración. sí, Felipe. estamos... No, usted no me valoran a mí, señor. Felicitaciones por tu chiste, Felipe. Brillante Bueno, todo. algo más en este país. Bueno, Capitán Vado hoy, Sí. digamos, fue parte de la noticia sin dudas. Quedaron todos, Sí. fueron liberados. Liberados, finalmente. Finalmente todos, porque todos, quedaba ocho. el hijo como Finalmente, sí. pendiente. digamos. Exacto, eran 8 y finalmente quedaron todos liberados. Y se mencionaba una suma de 15.000 y pico de dólares. Finalmente, hoy hablando con el ministro del Interior, No se decía, pagó nosotros nada. tenemos reportes de 0. No se Bueno, pagó se entrega. absolutamente nada. Difícil que el gobierno salga a decir si se Asume, pagó, claro. ¿verdad? Pero, digamos, ellos mencionan que 0 porque no les salió el operativo a estas personas que, según el mismo ministro, estaban necesitando hacer caja Claro. para otras Está operaciones, digamos. efectivo. Efectivo. Convengamos que los reportes que hay de la zona, de gente que trabaja en periodismo allá, radio, canales y demás, dicen que esto es prácticamente moneda corriente. ¿Verdad? Ninguno nomás hay pocas denuncias en concreto, o que se hagan públicas Con y menos demás. mediatización, claro. Pero dice que es moneda corriente allá en la zona. El tema de los secuestros express, tal Express. vez. Lo que no sé si la cantidad, digamos, porque hablamos de 8. Claro, No, claro, pero ahí el fue, volumen en está realidad, oportunidad. después se evidenció que en realidad era el hijo del Sí. propietario de la estancia la que Sí, era el objetivo. El objetivo exactamente. final, ¿verdad? Sí. En la Como política, fue dentro de un asalto, digamos, a una propiedad, digamos, los que estaban ahí. Yo creo que todo secuestro es preocupante. Digo, además que tal vez la nota llamativa era Claro, justamente no, también sin la duda, cantidad, sin duda, ¿verdad? Sin duda, el volumen. en política, Toto, dura derrota al Ejecutivo. En Cámara de Diputados se rechazó la propuesta del 3% para elevar el tope fiscal. Quedó en un 2%, que era de las opciones que tenían para votar los parlamentarios, era la menor, digamos. Había de 2, de 2,5 y de 3. Había 3 dictámenes, ¿verdad? Luego de que el Senado había aprobado la mayor. Que pasó por un tubo en el Senado, ¿verdad? Y fue una cuestión bastante peliaguda, pues estuvo ahí a punto peleando inclusive el quórum y todo. Finalmente terminaron de tratar el tema con 44 diputados en la sala, ¿verdad? Y esto es origen en Cámara de Senadores. Senadores. Y para Ahora revertir deberá- para revertir esto, ¿cuánto necesitan? Ahora vuelve a senadores, tiene que mayoría ratificarse, calificada. Sí. Ratificándose Pero con senadores, calificada. digamos. con calificado. Y 600, ¿Tendrán esos números? y se habla de 600 millones más
O sea, implicaría, ¿verdad? Total. Duplicar, digamos, si llega al 3% de vuelta. Que es un tema peliagudo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ellos mencionan la posibilidad de aumentar, digamos, el déficit fiscal. En teoría se aumentaría por la cantidad de inversiones extras que se tiene que hacer. Y Lo toda que la pasa es historia, que cuando ¿verdad? hablas de estas Pero eso cosas, es muy complicado. claro, no te aseguran pues ningún tipo de candado para las Claro. cuestiones. O sea, puede venir un préstamo de un organismo multilateral o un banco, estos famosos que andan por acá, y ninguno te dice, a no ser que te digan, mira, esta plata es para obras, qué sé yo, para tal ruta, bueno, Claro, ahí tantos podés. millones específicamente para... Pero si Claro. para ahí te viene Desembolsarse medio, por etapas, claro, si te viene medio abierto el Bien tema, abierto el tema, ahí entran los perros con El único- consultoría, entran con todo. El ¿verdad? único candado en teoría es que no se puedan justamente solventar Claro, gastos costito. rígidos, pero si vos Claro. disfrazás cuestiones de salario en lugar de salario como consultoría, finalmente lo estás Claro. Claro, financiando. Ahí está el tema. pues. Lo más evidente es el tema de la ruta, que normalmente sí, viene preparado X plata para tal ruta, Claro. licitaciones. Corredores, Pero obra si no, lo otro infraestructura, es... digamos. O si no, terminamos lo de agenda digital. Exactamente. ¿Verdad? Que quedan la duda, Sí. digamos, qué se va a hacer con tanto dinero. ¿Verdad? Ujú. Está Así nuestro compañero mismo. Jorge Guillén, de Muy hecho, buen que fue ejemplo. parte hoy de la sesión también. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Toto. El saludo cordial a ustedes, a los compañeros y también a toda la audiencia. Bueno, hoy nos estábamos recién conversando aquí, peleada la cuestión en la Cámara de Diputados, finalmente revés para la posición original del Ejecutivo. Claro, hay que, bueno, en cierta medida también un poco, tal vez para graficar, para destacar un poco que la Cámara de Diputados estuvo, digamos, de acuerdo en modificar la ley, el tope en este caso específicamente de la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, los números son muy distintos, digamos, de hecho que no se hablaba incluso de esta posibilidad. El Poder Ejecutivo, recordamos, presenta este proyecto de ley al Senado de la Nación donde solicita que el tope sea del 3%. El Senado también acepta que el tope pueda ser elevado al 3% porque de hecho en cierta medida para ciertos casos muy específicos y determinados, muy bien especificados, se puede elevar incluso hasta el 3% la ley de responsabilidad fiscal, el tope, como ya está incluido actualmente en la legislación. Y esto fue lo que motivó justamente la diferencia del posicionamiento que asumió hoy la mayoría de la Cámara de Diputados, quienes sorpresivamente optaron por el 2%. ¿Por qué del 2% y no del 3%? Porque consideran de que en estos momentos, por ejemplo, la mayor parte del déficit que se presenta en materia de presupuestos va destinado principalmente, por ejemplo, a financiar toda la cuestión de gastos corrientes, por ejemplo, lo relacionado al tema del 16% del aumento salarial para los docentes, lo relacionado principalmente al pago de salarios, de beneficios y otras situaciones similares. Entonces es como que hay una especie de mayor desconfianza en la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, por lo que dicen, bueno, nosotros por ahora le vamos a aprobar el 2% como un mensaje claro de que queremos y de que estamos en cierta manera conformes con modificar la ley de responsabilidad fiscal. Pero por otra parte sería también una irresponsabilidad hacerlo simplemente por una cuestión política. Lo que dicen ellos es que se debe hacer en este caso es al menos que el Ejecutivo tenga que presentar toda la documentación que respalde del por qué quiere elevar, digamos, la posibilidad de que el tope sea al 3% en términos económicos y comparativos, digamos, con relación al Producto Interno Bruto. Hablamos de 1.200 millones de dólares. ¿Por qué quieren presentar, digamos, un presupuesto que tenga estas características? ¿Por qué se presenta en este momento prácticamente al final del año? ¿Por qué no se aguarda, digamos, el presupuesto del año siguiente? En fin, una serie, digamos, de manifestaciones que iban sobre todo demostrando un poco la disconformidad de la mayoría. Existió una minoría, sobre todo, digamos, de la multibancada, quienes desde un primer momento manifestaron su total rechazo a cualquier tipo de modificación. De hecho, consideran que si es que se tendría que, digamos, modificar el tope, debería ser incluso para abajo del 1,5% y no seguir inflando el gasto público con dinero que prácticamente no se tiene, ¿verdad? Seguir emitiendo bonos para pagar deuda, bicicletear la deuda, el pago de la deuda pública y otras cuestiones más fueron, digamos, los principales alegatos que esgrimió en este caso, por ejemplo, la multibancada, pero finalmente fue la mayoría la que se impuso con 37 votos a favor y 26 en contra, los que propiciaron, digamos, que en estos momentos la Cámara de Diputados diga no, solamente hasta el 2% es lo que va a ir el tope. Esto vuelve a la Cámara de Senadores ahora, donde finalmente ellos tratarán, ya simplemente podrán tener la opción de aceptar esta versión de diputados del 2% o ratificarse en su determinación del 3%. En ese caso volvería nuevamente a la Cámara de Diputados, que se convertirá en este caso en la Cámara revisora de este proyecto de ley.
Jorge, muchas gracias. Completo el informe para tener un panorama, por supuesto, y lo vamos a ampliar ahora aquí con dos diputados también que nos van a acompañar en esta emisión. Muchas gracias, Jorge, y vamos a esperar las novedades, por supuesto, en el Noticiero Unicanal. No, por supuesto. El placer de siempre estar en contacto con todos ustedes y con la audiencia. Bueno, y tenemos que hablar también, por supuesto, de Sudameris Leasing, la posibilidad de tener un vehículo 0 kilómetros por primera vez, renovar a lo mejor el que ya tenés, tener tu primera flota de vehículos para la empresa, agrandar esa flota, renovarla, o tener una flota de punta cada 2, 3 años, de una forma sencilla, fácil, por supuesto con ventajas impositivas. También conozcan un poco más de Sudameris Leasing. Bueno, por supuesto, toda la información en sudamerisleasing.com.py. También tienen las redes sociales para poder tener toda la información y los contactos y el número de teléfono 416-6965, o se acercan a la concesionaria donde están interesados del vehículo que están interesados y le despliegan todo el plan, por supuesto, Sudameris Leasing. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes tenemos un consejo más de parte de María. Vení a Bristol y congelate con los precios bajos, sobre todo en Aires Spritz. Además, todos ellos tienen 3 años de garantía y llevas tu aire sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Midea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes y ahora precio oferta 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Y como si fuera poco, la instalación a tan solo 18 cuotas de 30.000 guaraníes. Promo por tiempo limitado. Además, con todas tus compras ya participas del sorteo de 100 millones de guaraníes en efectivo. Vos podés ser el ganador. Para más información, llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, recomendaciones es ingresar mañana a Infonegocio. Estos temas, fíjate, la competitividad de los precios en Argentina sería un factor determinante para la recuperación económica en 2020. Esto lo dijo el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Alberto Zborowski. Otro tema, vacunación 2020. Proyectan inmunizar a 14 millones de bovinos. Esto va a comenzar el 20 de enero y va a culminar el 28 de febrero. Todos los detalles los vas a encontrar en infonegocio.com.py. También, fíjense este tema, exportaciones disminuyeron por 1.200 millones este año, se espera un repunte el próximo año. Este interesante artículo con 2 especialistas económicos que señalan los aspectos a tener en cuenta para el análisis del tema. www.infonegocio.com.py. Hacemos la pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y congelate con los precios bajos en Aires Spritz. Además, tenés 3 años de garantía en todos los aires y llevas tu aire sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Carrier de 12.000 BTU. Precio normal 18 cuotas de 218.000 guaraníes y ahora precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Y como si fuera poco, instalación a tan solo 18 cuotas de 30.000 guaraníes. Promo por tiempo limitado y además con todas tus compras participas del sorteo de 100 millones de guaraníes en efectivo. Vos podés ser el ganador. Para más información llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp
0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pues muchas gracias, María. Se están complicando alguas cosas, ¿verdad? Qué país generoso, ¿eh? Sí, Qué país generoso ese. Este es un país de oportunidades. Sí, Braulio señor. haciendo cámara. ¿Qué pico? ¿Te das cuenta? Se le enfrió la nariz a Felipe. Arreglamos el aire acá, el tipo se congeló. ¿Te das cuenta? No. Bueno, qué Hay cosa. cosas que no Gracias, cambian. Felipe. Está bien, eso Gracias, es canal de gracias. oportunidad a la gente. Bueno, diputado Maidana, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Saludos para todos ustedes y para la audiencia. ¿Qué es lo que tocaron? Recortaban la billetera, que iban a atacar, nomás vamos a deber. El sobregiro. que Había lo- una cuota más que no se va a poder sacar. Se modificó la cuestión del plan inicial que tenía el gobierno, ¿verdad? Exacto. El Senado aprobó una ampliación hasta el 3%. Nosotros, del déficit fiscal, que está previsto también en el artículo 11, no me acuerdo el número exacto de la ley. Sin embargo, nosotros creímos prudente alzar solo al 2%, del 1,5 al 2%, o sea, llevar de 600 millones de dólares a 800 millones de dólares. Uno de los diputados oficialistas hoy estuvieron afirmando, en realidad hasta octubre estamos bien en 1,5 y necesitamos 200 millones para cerrar bien el año. Y justamente es lo que le aprobamos, hasta el 2%. A pedir de boca entonces, ¿verdad? En Nosotros teoría. consideramos que en primer lugar es extemporánea, ¿verdad? Que eso se tenía que pedir hace 4 meses atrás. Ahora que el gobierno ve que no va a llegar, nos cierran los números, están planteando y prácticamente nosotros lo que creemos es que ya se utilizó esto, sino simplemente es tipo un blanqueamiento. Y en el segundo lugar, en esto también se está privilegiando el gasto, los gastos corrientes. Nosotros creemos de que solo en contratación de personal con relación al año pasado hay un aumento de 181 millones de dólares. En octubre de 2018 a octubre de 2019, solamente en contratación de personal, sueldo, gasto de representación, honorarios, consultoría, hay un aumento de 181 millones de dólares. Entonces, el Ejecutivo tampoco nos demuestra en qué va a mejorar y qué estrategia tiene para que el año próximo no superemos. Ellos dicen por única vez y el año próximo se mantiene de vuelta al 1,5%. Entonces, consideramos prudente llevar esta aprobación hasta el 2% y seguir discutiendo porque todo al Senado va a volver luego a la Cámara de Diputados. Ahí un saludo cordial también al compañero Pastor Vera, que es del PLRA, pero ideológicamente somos muy afines en varios proyectos de ley. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un gusto, buenas noches, saludos de Derli, a todo el equipo, a la audiencia. Bueno, ¿qué puede ocurrir si efectivamente se mantiene el 2? Esto tiene que llegar a senadores todavía, en donde de ahí viene, digamos, el planteamiento de llegar hasta 3, pero que se mantengan 2 y que sea lo que dice el diputado, que en realidad ya se pasó a esta altura, ¿no? Realmente el aumento del déficit debe ser una herramienta coyuntural para casos especiales, como dice la ley justamente. Pero nosotros venimos arrastrando déficit ya casi 8 años, del 2012. Entonces lo que debería ser una cuestión excepcional se convierte como en una regla, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que ver acá es, en algún momento se tiene que hacer un ajuste, porque tenemos que ver la calidad del gasto público, mejorar la capacidad de recaudación. Ese es el tema, ¿verdad? Hay muchos problemas acá, la evasión, cuántos problemas hay, el contrabando, nosotros hemos aprobado en el 2015 la ley de impuestos inmobiliarios, donde se plantea, por ejemplo, el cobro del impuesto a las grandes, un cobro progresivo a las grandes extensiones de tierra, que no está vigente. Esos son los temas que tenemos que revisar y plantear con seriedad, pero no podemos nosotros, porque la situación está mal, ¿cierto? Pero porque no hay una capacidad de recaudación, seguimos endeudándonos y eso es muy riesgoso también. Así es que nosotros hemos, yo luego apoyé el rechazo, pero finalmente nos quedamos con el 2% que plantearon los Diputado, No puedo completar mi sueldo, pero pido más cuota para decir que... Completame. ¿verdad? una bola de nieve más. Pedaleo la gran 7. Me gustaría, justamente el Lo estoy diputado viviendo. Maidana mencionó el tema de por qué no hacer, digamos, el tope por una vez. Yo consultaba eso la otra vez.
Porque me llama la atención nomás, digamos, que se quiera elevar el tope y mi percepción, no creo que sea distinta a la de ustedes, se va a elevar y ahí se va a quedar. Porque nosotros acá somos el país del provisorio eterno, luego te imaginas en materia de presupuesto, ¿verdad? Entonces no creo que el año que viene digan, vamos a bajar nomás otra vez el déficit al 1.5 porque estamos re bien. Me parece improbable. Entonces, ese salto al 3% daba un poco más de, tal vez de, no sé si es temor la palabra, pero un poco más de alerta. Con este 2% que se aprobó ahora, ¿podemos evaluar ya dejar esto? ¿Ustedes creen que sería conveniente o piensan insistir con esto que me parece improbable, pero volver, digamos, al 1.5? Porque varios, lo que dicen varios, o por lo menos estuve escuchando a varios de los que hablan de economía y entienden, es que es una de nuestras fortalezas o nuestra garantía, digamos, como país, estaba siendo justamente un logro, era este tema del tope del déficit fiscal, ¿verdad? Lo que también nos permitió, perdón que me extienda, ¿verdad?, no irnos todito en el tema de los salarios. Entonces, hay como un temor de que esto empiece a levantarse gradualmente. Entonces, yo no sé cómo se puede poner tope al tope otra vez, digamos. Ahora, si ya era tope, bueno, ahora estamos abriendo de a poco, ¿no es un poco peligroso eso? Más allá de que ahora era urgente y necesario, según dicen. Yo creo que del 2% ya no se va a bajar. Hay una aprobación del 2% en diputados, 3% en senadores. O sea, antes va a haber la discusión si se lleva a 2,5 o se llega finalmente a 3, como hoy planteó el colega Busarqui, una solución intermedia de 2,5%. Pero nosotros también, algunos diputados de NTT están argumentando que para que no paren las obras públicas. En 5 años de gobierno, al presidente Horacio Cartes le aprobaron 2.700 millones de dólares de préstamo. Nosotros en 1 año 3 meses ya hemos aprobado 2.200 millones de dólares. O sea que todos los préstamos, la semana pasada aprobamos 400 millones de dólares para lo que va a ser la costanera de Norte, la defensa costera de Pilar. Y también el Gran Hospital del Sur de Encarnación. O sea que el gobierno en ese sentido siempre tuvo nuestro apoyo. Pero lo que en marzo, abril, mayo presentaba el propio ministro Benigno López, que el respeto irrestricto al tope presupuestario como un logro ante principalmente organismos internacionales, hoy senadores con una liviandad y con una rapidez, como decía hoy nuestro líder de bancada impresionante, aprueba llevar de 600 a 1.200 millones de dólares. Entonces yo creo que se va a discutir todavía mucho y el Ejecutivo también tiene que presentar realmente que esos recursos vayan para obras de infraestructura para mover la economía que tanto se necesita y no en despilfarro de gastos corrientes. Otra cuestión un poco es, este tipo de cosas son una cuestión muy delicada. Que te presenten así, nosotros tenemos nuestras bancadas, pueden venir a hablar con nosotros, a consultar, a explicarnos qué es lo que va a pasar, porque plantear un aumento del déficit fiscal, que es una cuestión delicada. De una forma muy improvisada. De una manera improvisada no es la manera correcta. O sea, así es que hay varias razones por las que hemos votado en ese sentido. Así es que reitero que tenemos que nosotros buscar el mecanismo, ajustar esta cuestión de mejorar la recaudación del gasto público y sí, si hay perspectivas de mejorar la recaudación, bueno, se puede aprobar el aumento del déficit, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Pedro, tengo contigo a la vuelta la pregunta después. Decimos que no pagan las horas públicas. Imagínate lo trágico sería parar esa rotonda de tierra que se hizo hace poco. Ahora, por favor, imagínate lo trágico podría ser. Imagínate. Mariana, por favor. El mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Imagínate, ¿cómo haríamos sin ese puente de Chacoí que tanto necesitamos para el country? Bueno, también tenemos que hablar de Feeling Blue en la 107.7 de 18 a 20 horas con Silvia Abreu. Lo mejor del funk, del jazz, del soul y por supuesto toda la música de la 107.7. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
acondicionado Carrier logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes y al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Y llegó la nueva pizza rellena de barro, una pizza que te rellena por donde la mires. Rellena de pollo marinado, locura adicional, queso catupirí, lujurioso queso mozzarella. Ya les dije parmesano. No. No, todavía no. Bueno, No. choclo, cebolla morada, diversión asegurada, orégano, sésamo, una explosión de sabor con perejil. Una pizza que está y te deja verdaderamente rellena. Barro la pizza que no te esperabas. Bueno, señor Pedro Gullardi, Sí, señor. por favor. No, le quería preguntar, porque tengo entendido que la ley del tope de presupuesto indicaba que cada 3 años únicamente se podía caer en un presupuesto no financiado. Luego de 3 años nuevamente y así sucesivamente. Pero evidentemente, como dijo el diputado Pastor Vera, la excepción se volvió una regla y ya no se respetó. Era como ya normal tener un 1.5 de déficit fiscal, cuando en realidad no tendría que ser así. Pero el tema del gasto, que tampoco se fue muy claro, es una constante, porque cuando se discutió el tema de la reforma tributaria, supuestamente había una comisión que estaba analizando el tema del gasto, pero creo que esa comisión jamás se reunió o se reunió muy pocas veces y al final se aprobó. O sea, ustedes aprobaron la reforma tributaria, pero esa famosa comisión de gasto jamás presentó un informe. Y entonces, ¿en qué quedamos? Porque ahora se supone que esto entra a funcionar desde el año que viene y no se sabe en qué se va a ir la plata. Bueno, la ley de responsabilidad fiscal habla de que puede haber un déficit anual hasta 1,5% en su artículo 7. Y en el artículo 11 habla de que se puede extender hasta excepcionalmente por caso de grave emergencia, hasta 3%. Nosotros creemos también en ese aspecto de que si bien la situación económica local y regional no es de la mejor, tampoco estamos en una situación tipo Bolivia, Ecuador, que están quemando, ¿verdad? Nosotros en ese sentido creemos que tenemos que seguir el debate y lo que más nos preocupa es que ¿cuánto ya aprobamos los préstamos? 2.200 millones de dólares y aprobamos así como viene el Ejecutivo y mientras eso los gastos corrientes aumentan cada día más. Por eso la Secretaría de la Función eso. Pública dejó de emitir nadie sabe qué pasó con los concursos públicos de oposición. Hoy día ya son todos por excepción o nombramientos directos y crece cada vez más. No hay una cifra exacta, uno habla de 26.000, otro habla de 10.000, otro habla de 5.000 de ingresos de nuevos funcionarios durante este gobierno. Y hay cuestiones muy delicadas y concretas. Nosotros nos endeudamos muchísimo, créditos, pero los niveles de pobreza nos han bajado en nuestro país. Pobreza y pobreza extrema se mantiene. Por 10 años no hemos podido sacar a muchos paraguayos de la línea de pobreza. Entonces, Salvo algo algunos anda funcionarios mal. públicos. Algo no funciona. Nos Claro, endeudamos y algo muy importante Pero que un le gobierno puedo tiene que hacer ¿puede ser? es la lucha contra la pobreza, no estamos logrando, ¿no? Claro, el tema es el siguiente, el tema es el ejemplo que ustedes dieron con lo de Cuevas y la reprogramación, porque en realidad ahí fue también un desastre y bueno, hasta que no se fue la presidencia de diputados, pero quedó lastre, ¿no? Quedó ese lastre que se tiene que pagar. Entonces dice, bueno, ustedes son muy quisquillosos con este tema, pero cuando tuvieron que hacerlo, lo hicieron igual. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sobre el monto... Yo sé que es muy poco, pero el tema es el signo que se le da a la ciudadanía. Exactamente. Yo entiendo, pero en este caso hay compromisos, hay contratos que se firman con personas que estuvieron entrando a mansalva como funcionarios en la Cámara el primer año de gobierno, y hoy día no se les puede pagar. Y hay un enorme problema jurídico que tiene el presidente y toda su comisión directiva. Con todo eso, Derli se redujo 100 funcionarios contratados ahora. Y si nosotros tenemos un plan de ir reduciendo, yo creo que es un gran avance en medio de todos los problemas, ¿verdad? Se sacaron a 100 funcionarios. Quiero poner un poquito también de diputado, pero disculpame, un poco de contexto porque a lo mejor un poco se mezclaron todo.
Cuando apenas terminaba la sesión de diputados, se concluía el tratamiento de este tema, de la presidencia se hacía público un decreto por el cual se vetaba una reprogramación, en realidad una especie de adecuación presupuestaria de la Cámara de Diputados de 2.000 millones por ahí de guaraní, más o menos. Y lo que se lee como mensaje político ahí es que una vendetta, digamos, por la posición de la Cámara. No me aprobás este y te doy lo otro. Siendo que hace poco nosotros me va a guapear, tomá, es como una afrenta a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Porque finalmente la relación entre 2.000 millones para arreglar el problema de la Cámara, pero con relación al 3% del déficit, eso sí que es 600 millones de dólares. Es un poquito más que eso, ¿verdad? A ver, para cualquiera de los dos, ¿qué le resta, digamos, de camino a este proyecto de tope fiscal? Porque la urgencia que plantea el Ejecutivo, por eso tanto y coincido con Vera Bejarano cuando dice que fue todo incluso muy sambo, digamos, muy a lo apurado, era en realidad, venía también por la mano que mañana ya trata el presupuesto 2020. Y era una mano, o sea, venía de la mano ambos proyectos, ¿verdad? Ahora esto vuelve al Senado. ¿Y qué le queda al senador? Elegir entre el 2 y el 3. Tiene para volver a su posición de necesitar una cantidad de números. ¿Cómo viene ese tema ahora? ¿Qué le queda, digamos, de tiempo? Ellos necesitan ahora para ratificarse en su posición inicial 30 votos, ¿verdad? Mayoría 2/3, ¿verdad? Para poder ratificarse en el 3%. O a no ser que se hable de modificaciones. Pero como justamente mañana tratamos el presupuesto 2020, a lo mejor en el transcurso de estos días también se llega a un acuerdo político, ¿verdad? Porque el Ejecutivo necesita, por un lado, Colin Soroka dice con 200 millones ya cerramos el año, justo lo que nosotros aprobamos, pero por supuesto sabemos que el Ejecutivo quiere llegar a toda costa al 3%. ¿Por qué se aprueba? De todos modos, diputado, ambos han manifestado la urgencia. El diputado Bejarano decía, vinieron así básicamente todo de manera improvisada a solicitar. Mencionaba usted la aprobación de los créditos, porque un gobierno que tiene una aprobación de créditos tan, no sé si es generosa, pero digamos por lo menos aparentemente no se le trancó algunos pedidos que haya tenido, hacía la comparación con lo que tuvo el gobierno de Cartes, ¿por qué teniendo tanto dinero? Y habiendo demostrado la falta de gestión, diría yo, en el tema de recaudación, que justamente mencionaba el diputado, igual nomás, digamos, se le aprueba. Y porque hay un dato no menor. Entiendo la urgencia, pero no es medio peligroso nomás a un gobierno que te demuestra ya que no está sabiendo gestionar nomás. Pero por eso aprobamos algo prudente, que es el 0,5% llevar al 2%. Porque hay algo, un dato no menor que es de público conocimiento, que la economía paraguaya está teniendo el más flojo desempeño desde el año 2001. El BCP dice que vamos a crecer 0,2%, otros dicen vamos a decrecer, que solamente vamos a ver al cierre del año, y también, quiérase o no, ante un sector privado un poco que no se mueve por la incertidumbre política, por la coyuntura, quiérase o no, el Estado con obras multidimensionales tiene que entrar fuerte en la economía, y justamente para que no paren todas estas obras que se han iniciado. Derlis, hablabas que, bueno, este pedido que estaba haciendo el Ejecutivo por ahí era para tapar o maquillar un gasto que se hizo de más. ¿Hay alguna sanción por no respetar la ley de tope fiscal o no? Y realmente eso es lo que planteaba el diputado Rejala, ¿verdad? Que esto roza un poco aquello que le pasó con el maquillaje de las cuentas fiscales a la presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida. En este caso no, porque el Congreso, en base a un instrumento establecido en el artículo 11 de dicha ley, nos faculta a levantar ese tope. El Senado levantó al 3, nosotros al 2, entonces hasta el 2%, o sea, finalmente vamos a ver cómo queda sancionada la ley, pero hasta el monto autorizado por el Congreso no constituye todavía un hecho irregular. Diputado Vera Bejarano, ¿por qué no hubo dictamen por el mantener el 1.5? Porque los dictámenes que estaban pendientes, que se hicieron una votación, fueron el 2, el 2,5 y el 3. No hubo ninguno por decir nos quedamos en el 1.5, o yo me equivoco. Sí, hubo. Hubo un dictamen, sí. 3 dictámenes hubo, sí. 1,5, por el 2 y 3. Sí. Ok, porque nosotros optamos por el menor. Prudente, cuentas ¿verdad? Y control del diputado Edgar Acosta dictaminó a favor del 1,5. Ok. Él planteó concretamente eso. Okay.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Mariana, ¿vos tenés un? Sí, Como tenés siempre. claro, como siempre, un consejo para nosotros. por Así es, el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Incomparable es sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, estoy pendiente con Mariana y después con Pedro y Felipe la última vuelta. Queda presidente. poco. Vale. Sí, yo creo que sí. llegamos. Yo creo que sí. Depende, Bueno, María. digamos, una vez que esto se resuelva en el Senado, aparentemente ahí, no sé, los números están difíciles para mantenerse. Ese pacto político que mencionaba diputado Maidana, ¿sería permanecer en el 2% y revisarlo después? ¿O haría, por lo menos de su parte, buscarían que se quede ya en el 2%, digamos, y no ir agrandando el déficit? O el Bueno, tope? y va a depender un poco de las conversaciones y hoy varios colegas pedían también la presencia del ministro de Hacienda, que no le escucharon dar las bondades de este proyecto al secretario de Estado. Nosotros por lo menos le pudimos escuchar, no nos convenció tanto, pero debemos de seguir conversando en razón de que si ellos también demuestran de que no va a ir a gastos rígidos, sino que va a ir más a obras de infraestructura, nos trae los porcentajes, naturalmente tenemos que analizar de vuelta. Claro, se va al Senado y después vuelve, ahí podemos acordar, ¿verdad? O sea que la semana pasada estuvimos con un economista que estaba haciendo una serie de relevamiento de datos y me imagino que esos datos después lo pasa obviamente a las instituciones crediticias internacionales. Y yo le preguntaba el tema del déficit fiscal porque justo el Senado había aprobado elevarlo a 3%. Él dijo la verdad que es una pésima señal. Estás cambiando las reglas del juego en la mitad del partido y es una pésima señal. Estaba mirando también en infonegocios.com que las exportaciones paraguayas tuvieron una retracción de 1.200 millones. O sea, el panorama está bastante complicado. No, vino todo Bastante mal, complicado, realmente cayeron las cosechas, Todo. sequía, inundaciones, la verdad que muy mal todo, ¿verdad? Pero no por eso nosotros tenemos que insistir en aumentar el déficit, que sí tenemos que insistir y reitero, mejorar el gasto público, mejorar la capacidad de recaudación. Hay muchos temas acá, hay mucha evasión, hay muchos impuestos que se tienen que cobrar. Ahí hay que centrar, tenemos que ponernos pero de acuerdo. desde el Parlamento se puede, Tiene que haber un acuerdo, exigir un eso. pacto político en ese sentido. Pero eso, ni la mínima señal, por lo menos de venir a hablar con nosotros, hicieron. Entonces, estamos realmente mal. ¿Qué haría prudente, digamos, llegar al 3% después de un pacto político? Si hoy, digamos, no es prudente porque los números hablan eso, ¿qué haría prudente? Es decir, en esto se va a invertir, esto es lo que se va a hacer. Las inversiones ¿Qué convierte en prudente, digamos, la situación? Las inversiones, saber claramente en qué se invertiría y saber claramente dónde podemos recaudar, ¿verdad? Y acordar esas cuestiones. Lo que decía, el tema del impuesto a las grandes extensiones de tierra, hay una expectativa de unos 100 millones de dólares que se puede recaudar, pero está ahí un artículo, el artículo 79 de la ley de impuestos inmobiliarios, quedó anulado ese artículo, por ejemplo. Eso es algo muy grave que en su momento voy a denunciar, ¿verdad? Y hay cuestiones concretas en ese sentido, donde podemos acordar el tema del contrabando y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, si hablamos en esos términos, se puede luego acordar un aumento del déficit. El déficit total del presupuesto de 1,5 representa ¿cuántos millones? Porque no es que se duplica el déficit fiscal, ¿verdad? Todo el presupuesto es aproximadamente, el PIB del Paraguay, 41.000 millones de dólares.
y el 1,5% representa el 600 millones de dólares. O sea que no es 1.200. solamente para... Claro, pero cuando decimos 1.5, ellos necesitan el doble de todo el año para terminar diciembre. Exactamente, es lo que plantea el Ejecutivo. Porque uno dice, bueno, Ahí pues está. ahí está el tema, ¿verdad? Si vos decís, a ver, yo necesito terminar diciembre y después en enero comienza la Otra vez con la misma historia. ¿Para qué necesitas todo el déficit todo el año? Que es lo que le dijo, Sí, Ricardo, bueno. a lo parecido le mantengo, Porque puta, para que era grande ya se costa. gasta. En todo caso, digamos, bueno, Y te dicen damos otro hoy, año volvemos a 1,5, pero no nos dicen cómo van a hacer, qué estrategias tienen. Claro, para no pedir otra vez. normalizar, porque Pues- si en mayo nomás este año decían de que el principal logro es el equilibrio presupuestario, ahora ya se presenta otra situación. o en todo caso, qué sé yo. Aparte no querés puede- el 3, no te damos pueden- el 3 ahora y el año que viene 0. No Claro. pueden explicar todo hasta ahora porque en el transcurso del año minimizaron la crisis económica, siempre jugaron perfil bajo, anunciaron que nunca, que no iban a tocar el tope. Eso tenía como bandera. Yo hasta que un día presentan el proyecto y se arma la podrida. O sea, la cuestión está complicada de entender en el sentido de... Sobre todo, No, como te digo, en todo el año ellos no asumieron nunca la crisis. Siempre minimizaron. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que ¿Quién vos no va a decís, hacer vos decís, venir? No el vamos a año tener que que viene, vivir el con la año hora que que- viene es cero. El tema que está acá, el tema de los docentes, por ejemplo. El tema de los docentes que quieren ahora desde enero, Desde enero. y están ahí, van a presionar así otras instituciones. ¿Qué vas a hacer con eso? Habría que saber qué les hizo cambiar de opinión tan... Y hay que ver si nos llueve. Porque el año habían que viene. acordado que en rápidamente. julio, pero bueno. Este año pues llovió y la lluvia hizo que no se haga nada. Esperemos que el año que viene no llueva, si no hacemos agua por todos lados. Tengo mareado. Bueno, y reuniones, llamadas, algo en estas horas que le vamos a reunirnos, vamos a hablar al ministro otra vez, vamos a hablar de esto acá, por nada. La señal que hubo fue Yo el creo veto. que- Beto, ¿verdad? Lo que va a pasar es Tiraron el misil. que vaya al Senado, se tiene que estudiar, y a la vuelta al Senado seguramente el Ejecutivo va a intensificar el lobby buscando aprobar el 2,5 o el 3%. ¿Y hablaron con alguien de su bancada en senadores? ¿Con algún senador? A ver qué dicen, porque ahí, digamos, pasó con más fuerza, ¿verdad? Ojo, Toto, que en el senadores no tienen más opciones, digamos, alternativas. Tienen Claro, o, ellos tienen que ratificarse o el 3 de ellos o el Sí. 1.5, Claro. o en realidad, perdón, el 2 de diputados. O Hasta su ahí nomás. versión o la modificación, tienen Así solamente nomás, dos opciones, sí. ¿verdad? ¿Pudieron hablar con alguien? O No, todavía. Estamos para unificar todavía criterios, no sé, esperando. digo, Todavía. partidariamente, ¿verdad? Muy reciente, pues. Está pura emoción, Toto. ¿Eh? Está pura demasiado, papá. Yo estoy pensando más que si los tipos dicen que no llegamos a fin de año, se terminaba la sesión, pues los telefonazos tenían que aparecer. ¿Te imaginas si ellos no llegan, verdad? Vamos a tratar de llegar. Dejanos Claro. nosotros. Bueno, lo concreto es que si, bueno, al final queda el 2%, lo que van a esperar ustedes es que el Ejecutivo o Hacienda le envíe un poco cómo van a hacer para administrar este extra y después verían si aumentan o no, porque escuché que iban a hacer eso. O sea, si les convencía el plan de inversión y de recaudación. Sí, vuelvo a reiterar, muchísimos de los colegas que hablaron hoy pedían mayores información al respecto por parte del Ministerio de Hacienda. Pero también las informaciones fidedignas, ¿verdad? Justamente con respecto a la cantidad de funcionarios públicos, el tema de las horas extras, bonificaciones aquí para allá, realmente uno no sabe ya si las informaciones que recibe también se ajustan o no a la verdad. Por eso nosotros también tenemos asesores en la propia bancada que hacen sus investigaciones por su cuenta para ver si coinciden con los datos oficiales. Felipe. A ver, preguntarle un poco si tienen algún ya, tal vez lo del Senado todavía se va a jugar demasiado a futuro, pero sí al respecto del veto, que fue, decía yo, la señal política que le dieron desde el Ejecutivo diciéndole, ¿cómo te animás o a desafiarme, verdad? ¿Y cuál sería la salida en diputados? ¿Qué les queda a ustedes en diputados para evaluar el veto del Ejecutivo sobre la reprogramación presupuestaria para diputados? Tendríamos que hablar nosotros seguramente mañana vamos a en mesa directiva, o sea, no sé cuál va a ser la estrategia, pero que tenemos que ponernos de acuerdo todas las bancadas qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Finalmente hay muchos funcionarios con derechos adquiridos que van a ser afectados, ¿verdad? Y tenemos que ver, en este momento no podría decirle qué es lo que vamos a hacer, pero sí tenemos que hablar entre todas las bancadas. entre Porque los la líderes. decisión es automática, Toto. Yo te cuento que eso mañana va a empezar a no haber novedades ya. Hay gente que va a estar cortado contrato. Más allá de entrar a justificar si son o no válidos. Claro, la cuestión automática. Lo concreto nomás te digo, Claro, ¿verdad? sí, No sí. hay plata para pagar. Sí. ¿Mariana? En el caso de esa revisión o ese informe detallado que decía el diputado Maidana, a ver, ¿qué se le puede exigir o qué se puede hacer? Porque acá hay tanto, o sea, yo creo que la experiencia ya es el presupuesto.
se presenta un presupuesto deficitario, presentan, te dicen, no, esta es nuestra bandera, es que no tocamos el tope, después te piden elevar el tope. Entonces, o sea, tipo, tenemos una experiencia de un manejo financiero. ¿Cómo se puede asegurar, diría yo, o poner un candado que realmente el Ejecutivo haga un uso eficiente? No pueden ustedes, obviamente, hacerlo, pero ¿cómo se puede desde el Legislativo controlar eso? Si ya va a ser muy difícil revertir el tope. O sea, ¿qué pasa si después le diste el margen y al final no se usó eficientemente, por ejemplo? O sea, ¿cómo se controla? Es la responsabilidad principalmente del Ejecutivo, ciertamente, pero nosotros hacemos lo propio, en este caso, claro, reducir por lo menos la pretensión del 3, bajar al 2%, pero sí yo creo, repito, que tenemos que hacer un acuerdo político sobre estas cuestiones delicadas. No se pueden aprobar este tipo de cosas así muy a la ligera, ¿verdad? Todos tenemos que asumir una responsabilidad. Se tiene que llegar a un ajuste a esta cuestión. No se puede seguir, como dije en el principio, hacer de esta cuestión excepcional una regla. Son varios años ya que estamos con este mismo ritmo, ¿verdad? Y eso es realmente riesgoso. Diputados, gracias por acompañarnos, es muy amable, muchísimas gracias. El gusto es mío, un saludo a toda la audiencia y estamos siempre a las órdenes. Bueno, este partido se va a jugar en los próximos minutos. Ya habla de fútbol de Maidana. ¿Perdón? Ya nos acercamos, anoche estábamos a 2 puntos y vino el gol de Camacho, mi compueblano. Sí, y el penal va a pero no marcó. Eso ya es normal, eso no comentemos que es normal. Hay cosas que no marcó ahí el otro Camacho. Hay cosas que uno no se salva a fin de año, ¿verdad? La huelga en la justicia ahí en el Poder Judicial, penal Olimpia y otras cosas más, ¿verdad? Bueno, chao, Pedrito. Chao, un gustazo. No va a dejar el cuadro del presupuesto. Chao, señores. Chao. Muy bien, gracias.